Vamos a ver un ejercicio un poco más complicado en la suma de los n primeros números de una progresión aritmética, y es que en lugar de decirme una suma de los primeros números, por ejemplo los 10 primeros o los 20 primeros, me van a decir calcula la suma en un intervalo. Es decir, por ejemplo, en un intervalo que vaya desde los 10 primeros números hasta los 20 primeros números. Eso quiere decir que yo con esta fórmula, con esa fórmula de la suma, yo puedo calcular los 20 primeros números, ¿no? Y eso sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, a sub 4, hasta llegar a sub 20, ¿sí? Pero claro, aquí no me está diciendo eso, aquí me está diciendo la suma desde a sub 10 hasta a sub 20, no empieza en a sub 1, ¿vale? Entonces, esta fórmula directamente no me serviría. Tendríamos que hacer lo siguiente, y es que si yo soy capaz de calcular, vamos a ponerlo como en una recta numérica, si yo soy capaz de calcular los 20 primeros, esta sería la suma hasta 20, y lo que necesito es calcular solo de la suma 10 a la suma 20, es decir, quiero calcular este intervalo, tendría que quitarle todo para que se me quede solamente el intervalo, ¿vale? Porque yo con esta suma voy a calcular todos estos, ¿sí? Y con la suma hasta 10 puedo calcular desde a sub 1 a sub 2, siempre van a empezar en el a sub 1 hasta a sub 10, ¿vale? No voy a llegar a tanto, voy a llegar hasta aquí, ¿sí? Entonces tendría que quitarle este trozo, o sea, tendría que restar, pero no la suma hasta el 10, porque la suma del 10, esta cae dentro del intervalo, ¿no? Entonces tendría que poner justo la anterior, que sería la suma hasta 9, es decir, no hasta el 10, sino hasta el 9, porque el 10 ya cae, esto sería hasta 20, ¿vale? Y en este intervalo cojo el 10. Con lo cual me tengo que quedar hasta la suma del 9. Para quitarle, como ves en este dibujo, yo lo que hago es calcularlo todo. La suma de los 20 primeros sería toda esa línea hasta la suma del 20, hasta el que hace 20, ¿sí? Y luego calculo este trozo, pero para que se quede aquí justo, que no coja este intervalo, porque este intervalo es el que yo quiero. Ahora voy a hacer hasta aquí para luego quitárselo, para restar, ¿vale? Para hacer ese sumatorio hasta el 20, le quito la suma de los 9 primeros y ya se me quedaría solo el intervalo, ¿sí? Con lo cual tendríamos que hacer dos cosas. Tendríamos que hacer la suma de los 20 primeros números, después la suma de los 9 primeros números, y una vez que tenga esos datos, entonces restarlo, para que así me salga el intervalo. El intervalo que va desde la suma, vamos a ver, desde la posición de A10 hasta A20, todas sumadas, sería la suma de los 20 primeros menos la suma de los 9 primeros. Con lo cual tenemos que calcular esas dos. ¿Cómo? Pues aplicando la fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Pero sí que luego habría que restarla para eliminarle ese trozo que no me interesa y quedarme solamente con el intervalo, ¿sí? Bueno, la suma de los 20 primeros en este mismo ejercicio lo hemos hecho en el vídeo anterior y directamente me sale 650, ¿vale? Nos vamos a quedar con el resultado del vídeo anterior para que esto no se haga demasiado largo. Y ahora vamos a calcular la suma de los 9 primeros números. Vamos a seguir la fórmula. La suma de los 9 primeros números sería el A1, que es 4, le sumo A9, claro, pero no tengo A9. Con lo cual tengo
que calcular A9 con la fórmula del término general. Vamos a calcular por aquí ese A sub 9 con la fórmula del término general, que sería A sub 1 es 4 más más n, que es 9, esto iba en un paréntesis, menos 1 multiplicado por la diferencia, que es 3. Se nos queda en 4 más 8 por 3, 8 por 3 son 24 y 4 más 24 son 28. O sea que A sub 9 es 28. Vale, pues aquí ya lo podemos sustituir en la fórmula. A sub 9 es 28, que lo hemos calculado. Eso va dentro de un paréntesis y lo multiplicamos por n, que en este caso es 9, porque son los 9 primeros números, dividido entre 2. Sumo esto, 28 más 4 me da 32, 32 por 9 entre 2 y me da 144. Vale, no nos olvidemos que no hemos terminado, que la solución de este intervalo era la suma de los 20 primeros números quitándole la suma de los 9 primeros. Los 20 primeros números nos dieron 650 y le tenemos que restar los 9 primeros números, que me han dado 144. Es decir, que ese intervalo que nos piden da 506. Fíjate que son varios los pasos que tenemos que hacer. Este es un ejercicio muy completo porque en realidad nos están pidiendo que apliquemos la fórmula 2 veces. Una para los 20 primeros números, otra para los 9 primeros, que tenemos que darnos cuenta de que acaba justo en el 9 porque el 10 ya lo coge el intervalo. Y luego hacer la resta. Vale, es un ejercicio muy completo y muy interesante para que nos lo pidan en un examen, ¿verdad? Porque es bastante completo. Así que ojo con este tipo de ejercicios, que simplemente nos tenemos que acordar que al ser un intervalo tenemos que hacerlo de esta manera y al final restar las soluciones.